la situación en Israel, en la Franja de Gaza, y una breve síntesis. Nosotros esto ya lo hemos abordado y lo que yo observo al menos es que en este tiempo las cosas que abordamos en su momento más o menos se han ido confirmando. Las novedades hasta ahora es que después de ya 1 o 2 meses de guerra, ya empiezo a olvidarme del tiempo, básicamente Israel logró partir a Gaza por la mitad y la mitad norte la está ocupando. Está haciendo un proceso de limpieza, metro cuadrado, por llamarlo de alguna manera, y lo cual está generando, obviamente, desplazamientos de la población, muchos civiles muertos. Recordemos que toda la región está bloqueada, así que hay hambruna, hay escasez de agua, hay faltas de medicinas. El primer desplazamiento fue del norte hacia el sur, ¿no? Porque la primera Correcto. operación fue en el norte de la Franja de Gaza. Sigue siendo en el norte. Sigue siendo en el norte. Franja de Gaza. El norte está ocupado por Israel, el sur no. Por ahora. Por ahora, porque la novedad de esta semana, y por eso decidimos retomar el programa, es que hay un pequeño receso, una pausa, para realizar un intercambio de rehenes por prisioneros y avanzar en, que lleguen provisiones. Claro. Que lleguen provisiones. Quizás antes de eso decir que está recibiendo Israel muchas denuncias por violaciones de derechos humanos y por delitos de guerra. Recordemos, esto no quita que Hamas es una organización extremadamente violenta, pero que una organización sea violenta no legitima que la otra viole el derecho internacional, el derecho humanitario y leyes básicas incluso para el propio país. Ahora bien, centrándonos en este impasse, hay varias cosas a mencionar. La primera es que Qatar tuvo un rol muy importante en esta mediación, en lograr esta pausa, y que el intercambio de prisioneros es una relación 3-1. 50 rehenes de Israel por 150 prisioneros de Hamas en los últimos años. Me parece muy interesante que en el caso de los 50 rehenes, de los cuales incluye algunos argentinos, nos estaría dejando todavía 190 rehenes que continuarían en poder de Hamas. Y en el caso de los 150 prisioneros que está liberando Israel, estamos hablando en la mayoría de los casos personas que fueron en su momento arrestadas, juzgadas, condenadas y ahora están siendo liberadas, lo que implica que el gobierno de Israel le está dando un indulto. Esto no lo dicen las noticias, pero es una interpretación lógica. Si estas personas eran prisioneras, están siendo indultadas para poder recuperar la libertad y poder entregarlas a Hamas. Y esto nos lleva a una cuestión interesante. Por el lado de Israel, del lado de Hamas, muchos consideran que es una agrupación terrorista, hay otros que la llaman agrupación de resistencia, pero todos están de acuerdo, todos los analistas, que es una organización violenta que considera que la solución al problema de Palestina básicamente es destruir Israel. Aún así, lo que nos está demostrando esta negociación es que ellos están dispuestos a negociar. Están dispuestos a que la vía política dé paso a la vía militar o la vía violenta dé paso a la vía política. Lo cual me parece una señal interesante. No significa que se resuelva nada, pero me parece que una agrupación que esté dispuesta a negociar nos habla que existe una vía política a este conflicto. Y de Israel tengo una reflexión similar. Israel es un país que considera a Hamas una agrupación terrorista. Y el lema básico de cualquier cuestión con los terroristas es: con los terroristas no se negocia. Y acá está negociando con los terroristas, haciendo un intercambio de rehenes por prisioneros, en una negociación de la cual interviene Qatar, y que básicamente significa que Israel, que dice que es una agrupación terrorista y que no se negocia con terroristas, también está abierta a la negociación. También está abierta a ver si encontramos una salida política a todo esto. Lo que pasa acá que también entra en juego que si el conflicto tiene mayor escalada, mayor expansión y empiezan a participar otros actores que ya han participado,
¿no? De hecho, creo que la semana pasada hablábamos, no en el programa, pero fuera del programa, algunos misiles que se habían enviado desde Oman, ¿puede ser? Yemen. Desde Yemen, que fueron interceptados antes de caer a tierra por las defensas israelitas. Es decir, hay una tensión que amenaza con escalar a la intervención de terceros estados, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en un estado de excepción como es la guerra, venir a sacar las tablas de las leyes para ver qué corresponde o qué no corresponde, ¿no? Uh-huh. Me parece que esas negociaciones son sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha de los acontecimientos. Dicho esto, estas negociaciones, este impasse que básicamente logró Qatar, se le agregaron 2 días adicionales. Y también podemos decir que hay expectativas, quizás muy pequeñas, pero expectativas que se puede alargar en el tiempo. Y que esta pausa operativa, o esta pausa para intercambio de prisioneros y para que entre alimentos, agua, medicinas a la zona sur, podría llegar a alargarse en forma indefinida y de esta manera restaurar la paz en esta región. También puede ser que no suceda esto, porque el líder militar, el general a cargo de la operación de parte de Israel, dice, no, estamos aprovechando estos 4 días, 6 días para reorganizarnos y apenas termine el intercambio de prisioneros y se cumplan los compromisos, vamos a retomar la acción militar y esta vez vamos a ocupar la totalidad de Gaza. Bien. Así que hay o una expectativa de que quizás este impasse se alarga y es una forma de recuperar la paz, o solamente una previa y dentro de 2 días vuelve a haber acciones militares extendiéndose a toda la franja de Gaza. Claro. Bueno. ¿Qué más nos queda acá? Hay un elemento que me parece importante destacar, que es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, muchos funcionarios de la Casa Blanca presionan al gobierno de Biden, ¿sí? Podríamos hablar de una suerte de izquierda dentro del Partido Demócrata, en favor de los palestinos, ¿sí? Entre kilos de comillas, ¿no? O sea, pero que por lo menos hay presiones internas en el gobierno de Biden para que Biden interceda para que haya una salida pacífica, ¿sí? Bueno, estos funcionarios a los que me estoy refiriendo de la Casa Blanca señalan, el lenguaje del presidente Joe Biden está muy claro. Insistieron los funcionarios, el propósito es evitar nuevos desplazamientos de civiles en una zona que ya cuenta con 1,7 millones de desplazados, que ya saturarían los esfuerzos humanitarios que se están haciendo para atender a estos desplazados, 1.700.000 que vienen desplazados desde el norte hacia el sur. Si el ejército de Israel ahora decide avanzar por el sur, estaríamos en un cuello de botella, ¿no? Estaríamos en una situación bastante compleja. Así que bueno, ahí el papel de Estados Unidos queda un poco desdibujado, ¿no? Porque por un lado oficialmente Estados Unidos apoya al Estado de Israel, pero por otro lado no quiere que el conflicto tenga una escalada mayoritaria. Es muy interesante que Estados Unidos golpeó la puerta de Qatar para que medie en este conflicto. Y bueno. No, eso también habla, perdón, ¿no? Porque estaba pensando cuando comentaba lo de Qatar. La crisis que hay del multilateralismo liberal, ¿no? De los principios liberales democráticos. Hoy se está discutiendo mucho en el campo de la ciencia política la poca efectividad. De hecho, otras veces que hemos hablado acá del conflicto israelí-palestino, hemos visto cómo la impotencia de la ONU para llegar a acuerdos que se respeten, la renuncia de funcionarios de la ONU, ¿no? Que dicen, bueno, la verdad, estamos hace 30 años tratando de lograr la paz y no logramos nada. Entonces acá, bueno, aparecen nuevos actores, ¿no? En política nunca hay lugares vacíos, ¿sí? Si Rusia, por ejemplo, que es el gran ausente en este escenario, que otras veces aparece, ¿no? Rusia mediando, obviamente hoy no está Rusia jugando acá, aparecen otros actores a ocupar ese vacío, y Qatar es uno de ellos, ¿no?
que no es cualquier actor.